Buenos días, Lucía Amert. Bienvenida a constituyendochile.cl y gracias por aceptar la invitación. No, gracias a ti por la invitación, Mariano. Un placer. Igualmente. Lucía, queríamos entrevistarte. Eres la primera persona que entrevistamos en nuestro ciclo de expertos que no van a candidatos, pero sí vamos a ir un proceso muy interesante. Estamos todos ansiosos por ver cómo se va a dar. Y la verdad queríamos entender tu punto de vista profesional, por defecto intelectual también, y quería partir preguntándote, antes de los temas en los que ya sabemos que eres experta, ¿cómo fue tu landing en Chile? ¿Cómo fue llegar a Chile? ¿Cómo fue aterrizar en la sociedad chilena? ¿Y cómo fue aterrizar en la intelectualidad chilena? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Qué sorpresas te llevaste? ¿Y qué cosas te hacen sentido hoy día con lo que nos trajo hasta el proceso constituyente? Sí, bueno, es una muy interesante pregunta porque en realidad yo estoy convencida que las sociedades las hacen, digamos, aquellos que las viven, ¿cierto? Y yo, como tú bien dices, soy migrante, vivo en Chile hace ya 20 años, 21 años. Tengo la nacionalidad chilena y, bueno, además antes viví en varios países. Nací en Perú, viví muchos años en Perú, viví en Argentina, viví en Estados Unidos. Y, y para mí ha sido como un espectador, actor y espectador a la vez, ¿no? Durante todo este proceso, porque en el fondo uno nunca, por lo menos al inicio, deja de tener esta mirada como más comparada o externa de aquellos que han estado todo el tiempo, digamos, en su vida acá. Y efectivamente desde un inicio, ya allá por inicio de los 2000, inicio de los 2000, escribí varias cosas también con otros especialistas y colegas internacionales preguntándonos por qué, cuáles eran los problemas del éxito chileno, ¿no? Porque en esa época todo el mundo hablaba del éxito, de la situación casi como excepcional de Chile en América Latina. Las conversaciones de izquierda y derecha eran siempre cómo éramos de diferentes de los latinoamericanos. Bueno, y en realidad el problema es que nos enamoramos de esa idea. Porque había muchos otros colegas que estaban mirando el fenómeno por debajo. Ya en el 99 hay un estudio del PNUD que hablaba del malestar. Y bueno, entonces ha sido interesante ir viendo esa configuración. Después yo he trabajado, bueno, en el gobierno, trabajé en Flaxo y en la Universidad de Santiago, ahora último. Y la Universidad de Santiago además es un laboratorio perfecto, ¿no? Porque mis estudiantes son muchos primera generación universitaria, muchos participaron de las movilizaciones estudiantiles para conseguir la educación gratuita, y por ende ahora van con educación gratuita a la universidad, tienen un compromiso con el país distinto y además pertenecen a un país que a veces las élites políticas no conocen. Entonces, desde ese punto de vista es bastante interesante haber visto el proceso, digamos, cómo se va desenvolviendo y cómo algunos se resisten a entenderlo y se resisten a cambiarlo. Y como yo me dedico a los temas de seguridad, también eso ha sido muy interesante porque efectivamente también en seguridad pasamos por una situación donde la policía era muy buena, Carabineros era muy querido, era muy respetado, era la institución con más confianza en el país, y de ahí en adelante entramos en una crisis que ha tenido diversos momentos, ¿no? Pero que finalmente es una crisis que los tiene hoy día con bastantes grados de falta de legitimidad. Entonces, es interesante desde lo intelectual, sin duda, pero también es un gran desafío desde la convivencia, ¿no? Desde cómo estamos organizándonos para convivir mejor en la sociedad. Así que, nada, bien. Oye, Lucía, cuando llegaste a Chile, bueno, y te empezaste a desenvolver en la sociedad, en el mundo intelectual en el que trabajás y todo, ¿cómo se ha dado ese diálogo? Tú partiste diciendo que, claro, que todos miraban como le decíamos, el milagro chileno, ¿no? Que en realidad no tiene mucho de milagro, más bien un diseño que ya vamos entendiendo cada vez mejor, pero ¿cómo se dio ese diálogo? ¿Cómo pasó ese momento en donde la izquierda y la derecha, en tiempos post-concertacionismo, quizás, se daba tan equilibrado? ¿Cómo viste ese pic que fue subiendo al desequilibrio, hacia extremarse, hacia polarizarse y hacia atrincherarse en el diálogo, ¿no? Más allá de la fenomenología mundial, que vemos que hay una como crisis democrática de la democracia en todo el mundo, ¿cómo lo veía en las especificidades chilenas? ¿Tiene que ver con un tema ideológico, político o más antropológico? ¿Cómo veía esa ponderación?
Sí, a ver, lo primero, Mariano, es que efectivamente hay que entender cómo fue la transición, ¿no? Porque es la transición, digamos, el rito inicial de todo lo que viene después. Y la transición chilena fue una transición pactada, una transición donde la élite política del momento, para poder avanzar en términos democráticos, llegó a acuerdos con la dictadura militar. O sea, Pinochet no termina como termina Videla en Argentina, que además pierden una guerra, sino que termina muy bien reconocido, digamos, termina siendo senador, digamos, termina teniendo un rol muy importante en el proceso de la transición. Y esa transición pactada tiene espacios muy fuertes donde los cambios fueron muy menores. Entonces yo creo que esa es la transición lo que hace que al final del día como que todos, uno sienta como que todos tenían el mismo discurso. Efectivamente hay cambios que se hacen, o sea, es imposible pensar que estamos exactamente igual que en el 90, ¿no? Hay políticas públicas que se han desarrollado, hay un pilar solidario, existen mejoras en el sistema de salud, existen a presión, pero igual existen mejoras en el sistema educativo, pero efectivamente esa transición que está muy marcada por la gente probablemente de nuestra generación, que fueron jóvenes durante la dictadura y que saben lo que significa, digamos, perder derechos, libertades, y por ende la transición pactada era mejor que nada, era mejor que el miedo a volver a lo anterior. Pero ahora tenemos otras generaciones, ¿no? Uno ya está en la generación de salida, y la gente más joven, uno, no tiene ese miedo, dos, quiere más cosas, tres, identifica con mucho más claridad la desigualdad. Yo escuchaba hace poco unas discusiones muy interesantes donde decían, bueno, hace 30 años cuando uno era joven, uno no necesariamente soñaba con ser rico, uno soñaba con tener una buena casa, pasarlo bien, y uno iba al colegio y probablemente se lograba vincular con gente que tenía más dinero y con gente que tenía menos, pero más o menos había un rasgo similar. Bueno, hoy día eso es imposible. Hoy día la gente que está en niveles superiores laborales, sus hijos jamás se juntarán con otros, jamás. Los niveles de comunicación son muy poquitos. Entonces, esa gente más joven, esas nuevas generaciones, yo creo, empiezan a empujar un diálogo político distinto, tanto en la derecha como en la izquierda, ¿eh? Entonces, o en los diversos movimientos. Y creo que eso es lo que hace crujir esta idea, digamos, de la transición pactada. Y por eso es que ahora los jóvenes abiertamente les da lo mismo y dicen, saquemos al general Baquedano de la plaza. Hace 15 o 20 años hubiera sido casi un tema de discusión nacional. ¿Quién es Baquedano? ¿Por qué lo vamos a sacar? El soldado desconocido. Hoy día los jóvenes son en ese sentido más libres. Y a mí me parece bien que sean más libres porque nuestra generación estaba mucho más atada, nuestra generación, los más viejos, mucho más atada al miedo del pasado, ¿no? Y eso nos lleva a la constituyente ahora. Es una constituyente donde tú tienes gente que está llegando con la sensación de hacer cosas en la medida de lo posible, y otros que están llegando con pedidos mucho más, digamos, mucho más amplios. Y habrá que ver ahí dónde se equilibran. Claro. ¿Cómo ves, en ese sentido, cómo ves la conversación? Yo he estado entrevistando a un montón de gente, sobre todo independientes, que son los que más nos interesan, aunque la plataforma es transversal, está abierta para los partidistas también. Pero veo una sensatez más libre, por decir, o una libertad, mejor dicho, que los lleva a una sensatez diferente que a la gente que habla desde el partido político, desde un ángulo muy definido, con menos margen, con ciertos hándicaps en su idea. Y a los constituyentes, a los candidatos independientes los veo más certeros, más preparándose para armar una constitución desde los datos y lo que pasa hoy día con ciencia, más que de mi constitución contra la tuya. Veo que hay gente que está súper dispuesta a dialogar, pero hay gente a la que yo encuentro inteligente y dialogante, que aún así la siento, no sé si soy capaz de hablar con la derecha y no sé si soy capaz de hablar con la izquierda. ¿Cómo ves ese diálogo en la intelectualidad de izquierda y derecha hoy día en tus núcleos? ¿Ves que hay gente, ves que se está armando un consenso en la conversación desde la ciencia, desde los datos, o lo sigues viendo muy atrincherado en la política todavía? A ver, De cara a la conversación sí, constituyente, perdón. sí. A ver, primero, la Constitución es un documento político, que lo que define es cómo se distribuye el poder, no hay nada más político que el poder, ¿no?
Yo estoy en contra de la pospolítica, digamos. Creo que la política la hacen los partidos políticos. Que no nos gusten los que hay hoy día, esa es otra discusión, o que no nos gusten los niveles de democratización interna de los partidos, o que no nos guste cómo las mujeres no pueden subir en los espacios, o que no nos guste que los partidos se han hecho muy chiquititos, muy cerrados, está bien, pero efectivamente uno necesita partidos políticos porque necesita una cierta identificación de las personas. O sea, hay candidatos independientes que han hecho el esfuerzo de decir desde dónde van a hablar. Pero me preocupa un poco también estos candidatos que no sabemos cuál es, como decía Marco Enríquez hace unos años atrás, cuál es su domicilio político. Porque al final del día votan por mí por independiente, pero yo en la Constitución puedo votar porque el agua sea bien público o no. Y no es una definición necesariamente izquierda-derecha. Creo que una de las cosas que uno puede ver ahora, Mariano, es que tú tienes gente que se puede autotitular casi como de cualquier cosa en muchas de las discusiones, porque las discusiones de la constituyente son distintas a la de la política, por ejemplo, alcaldes o senadores, son discusiones mucho más complejas. ¿Cuáles son los verbos rectores de la Constitución? Proteger o entregar, libertad, o sea, entras en unas discusiones mucho más complejas que llevan además a una segunda derivada de qué es lo que queremos tener en la Constitución, una Constitución más pequeña, una Constitución más amplia, y yo estoy convencida que va a ser un buen ejercicio. Estoy convencida que incluso aquellos que tienen más reticencia para el diálogo se van a ver obligados a dialogar. Ese es, digamos, el objetivo de la convención. ¿Cierto? No, si tú llegas solo con tu propia idea, no la piensas dialogar con nadie, te quedarás solo y siempre serás una minoría, y las minorías tienen que sujetarse al rol de las mayorías. Entonces, a mí me parece muy importante, uno, los grupos independientes que están participando, que son un montón; dos, que algunos partidos políticos dieron cupos para independientes dentro de sus listas, que efectivamente no sabemos si van a seguir el rol del partido o no, porque son independientes, ¿cierto? Y van como tales. Y tres, obviamente los escaños reservados, ¿no? Porque si no fuera por los escaños reservados, probablemente la discusión de pueblos originarios sería una discusión mucho más light. Pero ahora vamos a tener ahí, digamos, gente que no va a hablar de la cosmovisión que cree que otro tiene, sino la de ellos mismos. Entonces, sí tengo como muchas expectativas de que vaya a haber diálogo y que se pueda buscar un punto intermedio. Al final del día, la política pública, que es lo que después votan diputados y senadores, esa es la que uno podría organizar más en el marco derecha-izquierda, ¿cierto? Pero la definición misma de lo que queremos como sociedad, en la Constitución, bueno, va a tener que ser dialogada y acordada, y probablemente tendremos una Constitución menos detallosa de la que se tiene hoy día, pero también con un rol del Estado más fuerte. Y ahí, y esto es lo último, incluso la derecha más tradicional, que reconocía el rol subsidiario del Estado que le había entregado la Constitución del 80, hoy día reconoce que es necesario que el Estado tenga un rol distinto. Sí, Tam- sí, pareciera que ya hay ciertos consensos que parecían imposibles. Así es. Acuérdate que cuando Fernando Atria empezó con esto hace unos años, fue Camilo Escalones que le dijo que estaban fumando opio, no fue la derecha. Así que ahí, Claro, porque justamente, porque en el fondo hablar de la Constitución era abrir todos estos miedos, claro, pero también hay que pensar, uno, hemos pasado por octubre de 2019, que eso removió a todo el país, ya sea para aumentar sus miedos o para aumentar sus certezas. Dos, un año de encierro, donde nos damos cuenta que tenemos la capacidad de tener 5 millones de vacunados hoy, no porque somos los mejores, no, porque tenemos un sistema de seguridad preventiva a nivel municipal bueno. No porque tenemos las mejores clínicas privadas o las mejores ISAPRES. Es porque tenemos municipios que tienen capacidad preventiva. Entonces, si no hubiéramos tenido COVID, podríamos estar diciendo no, que la salud siga siendo algo privado y bueno, el mercado lo regulará. Pero hoy, después de la experiencia, y además es cuestión de ver los países vecinos, que están todos haciendo agua, te das cuenta que hay un valor y que no necesariamente lo estatal es igual a malo o es igual a burócrata. Entonces esas dos experiencias yo creo que son fundamentales para entender lo que va a ser el debate. Ojalá, digo. sí, el COVID ha sido una buena prueba para develar todas nuestras carencias, ¿no? En todo el mundo y en Chile ha sido bastante claro dónde estábamos haciendo agua y dónde no. Así que el COVID ahí, pese a lo complejo, ha sido
de cara a la Constitución fue una buena prueba para que la conversación tome más validez, sobre todo con lo empírico, ¿no? Oye, Lucía, se ha hablado mucho, he escuchado muchas versiones dos fuertes. He escuchado expertos constitucionalistas que dicen lo que dijiste tú hace un rato, que la Constitución, mientras más breve sea, más libres vamos a ser, mientras menos nos indique cosas. Y por otro lado escucho a los más tradicionales, sobre todo de izquierda, como le dije el otro día a Fernando Atria, que la Constitución pareciera transformarse en una especie del cantar del mío Cid. Claro, por un lado siento que se le está poniendo una mochila grande a la Constitución y por otro lado siento que quiere llevarse un minimalismo quizás para cambiarle pocas cosas. ¿Qué opináis al respecto? ¿Eres más partidario de una Constitución breve, más moderna o una Constitución más robusta que tenga como un planteamiento casi kantiano de somos seres arrojados en una Constitución política que siente que la población... ¿Cómo lo veis tú? Sí. No, a ver, yo creo que hay principios que tienen que estar claramente definidos en la Constitución. Primero, tenemos que ser un país plurinacional. Si no salimos de esta con un país plurinacional, vamos a seguir con problemas con los pueblos originarios que están extinguiendo su idioma, que no tienen reconocimiento de sus prácticas religiosas y que lo más complejo aún es que el resto del país no los entiende. No los entiende porque no nos enseñan a entenderlos como un pueblo, nos enseñan a entenderlos como alguien que alguna vez se los conquistó, ¿no? Entonces, esa me parece que es una definición fundamental. Creo que otra definición fundamental es lo que veníamos hablando, el tema del rol del Estado. Ya no un rol subsidiario, sino un rol principal. Y cuando hablas de rol principal, entonces los verbos rectores de la Constitución pasan a ser respetar, proteger, ¿cierto? Y no permitir el acceso y no abrir a las posibilidades, sino asegurar el acceso a la salud y a la educación. Entonces, cuando tú, esa es mi, digamos, mi ambición, es que nosotros no tengamos en la Constitución escrito si la marihuana va a ser libre o no. La verdad es que creo que eso es de política pública. Pero sí tenemos que tener una cosa que diga asegurar que todos los chilenos y chilenas tengan acceso a una salud de calidad como bien principal de respuesta estatal. Secundario, el privado. Si tú tienes eso, después en la discusión del Congreso, tú puedes tener la discusión si, por ejemplo, la marihuana medicinal debe o no ser vinculada al uso. ¿Ah? Entonces, creo yo que se puede buscar un punto intermedio entre la idea de la constitución maximalista y la idea de la constitución mínima. Ahora, como estamos partiendo desde una hoja en blanco, mínima no necesariamente significa igual que la anterior, ¿cierto? Uno podría decir país plurinacional con estado semipresidencialista y totalmente descentralizado y agárrate, porque ¿quién? O sea, ¿eso cómo lo traduces en un cambio real? Efectivamente, creo que también otro de los pilares es la descentralización. Lo ha mostrado el COVID. Cuando el gobierno quiso entregar las cajas desde la moneda, los problemas fueron gigantes. Cuando las cajas de comida se las pasan a los alcaldes, que son los que conocen a los vecinos, empieza a haber una máquina. Entonces eso te demuestra que también tenemos que salir de un poco esta mirada antigua, que si lo hace el Estado central lo hace mejor, ¿no? Por supuesto que estas son, como te decía inicialmente, son discusiones fundamentales, pero muy difíciles porque cuando alguien gana poder hay alguien que lo pierde. Entonces, si tú le das poder a los alcaldes, está perdiendo poder el gobierno central. Y creo que vamos a llegar a un justo medio, que vamos a tratar, evidentemente vamos a tener una constitución que va a tener otro origen, el origen es muy importante, va a tener otra asistencia. Estoy convencida, Mariano, además que el 50% de mujeres van a generar una bancada femenina transversal, donde algunos temas, como los que empiezan a aparecer hoy día, el cuidado, ¿cierto? Las diferencias salariales, en fin, van a ser temas que sí se van a discutir, porque las mujeres de centro, izquierda, derecha, lo que sea, todo, tienen clara noción que en la pandemia los cuidados quedaron de un lado, 80%. Sí, claro. Entonces, ese tipo de agendas que antes eran impensables, yo creo que van a estar.
¿Cómo va a ser el diseño final del documento? Eso va a depender de lo que pase el 11 de abril, 10 y 11 de abril, ¿cierto? Dependiendo mucho de las capacidades de veto y la representación de los diferentes grupos. Sí, para finalizar acá y irnos al tema de seguridad, que es lo que más me interesa de ti, Lucía. El otro día conversaba en una entrevista y comentábamos que, claro, se va a generar una chimuchina eh, en el proceso constituyente y los canales de televisión y los medios y las redes, así como se habla 5, 10, 15 minutos al día del COVID, se va a hablar 5, 10, 15 minutos diarios de cómo se está comportando la discusión constituyente. Va a ser muy interesante. Y yo creo, quizás algunos, muchos creemos, quizás tú también, que el constituyente más fuerte de todos va a ser el no electo, que va a ser todo el pueblo y toda la opinión pública, que va a estar presionando esa conversación, ¿no? Cuando salgan, tú quieres bloquear la salud y tú estás de acuerdo con esto y tú eres de derecha y tú eres de izquierda, esa opinión pública, nos vamos a enterar, todo se va a generar esa opinión pública, y de alguna manera yo creo que va a ayudar a que el diálogo sea más plural y va a ejercer cierta presión. Eh, ¿Qué opinas de eso? ¿Crees que en Chile la opinión pública va a ser fundamental en ese proceso constituyente o va a ser un actor mediano y quizás vamos a caer en el mismo vicio de no escuchar a la sociedad? No, yo creo que la convención tiene que tener mecanismos de participación ciudadana. O sea, más que opinión pública, yo te diría participación. Si la convención no genera desde que todo sea, digamos, todas las discusiones sean públicas y estén en el canal del Estado o en el canal público o en el canal del Senado o en algún lado, cosa que el que quiera pueda ir a mirar cómo están votando, hasta reuniones con la sociedad civil. O sea, efectivamente, si tú has sido electo por Magallanes, no vas a pensar que vienes acá y te instalas por 9 meses y después, no sé, les mandas un mail a Magallanes a contar qué pasó. O sea, tiene que haber un proceso de ida y vuelta y de continua reconversión, porque acá no llegamos a la idea de la constituyente de la nada, llegamos por una profunda presión social. Entonces, creo que eso tiene que haber. Y por supuesto, la opinión pública va a estar impactada por lo que pase en este tipo de debates y va a estar impactada por qué tan amplio sea el espacio para saber, ¿no? Por eso yo creo que es muy importante que no sea un espacio opaco, sino un espacio transparente. Y la gente, yo siempre, esto que el sentido común es el más común de los sentidos, yo estoy convencida que la gente cuando se dé cuenta que algunas de las discusiones son muy técnicas, pero al rato sí que le afectan en la vida cotidiana, vamos a empezar a tener una conversación también ciudadana distinta. De ahí a que todo el país esté involucrado, no, hay mucha gente que no le interesa la política, que vamos a estar en una situación de crisis económica, digo, hay que también tener un sentido de realidad. Que va a haber presiones en la calle, sin duda, también hay que tener sentido de realidad que eso va a pasar. Y lo que a mí me preocupa es cómo van a jugar los medios de comunicación para agrandar o no agrandar alguno de estos dos espacios, ¿no? Porque uno siempre puede poner media hora de la presión en la calle y 2 segundos de la discusión social organizada, o al revés. Entonces, ojalá que los medios de comunicación también tengan la capacidad, así como la tuvieron para octubre de 2019, de reconocer, digamos, las nuevas voces. Si los medios de comunicación siguen invitando a lo mismo de siempre y no dejan espacio para que participen, no sé, los independientes, los que tú has entrevistado y seguramente la gente que va a llegar a los escaños reservados, bueno, vamos a tener bastante más turbulencia de la necesaria, creo yo. Sí, para cerrar, sí, yo estoy de acuerdo. Me llamó mucho la atención lo que pasó con los matinales en el tiempo que se pluralizó la opinión de expertos, no expertos, poblados. Fue muy bueno lo que pasó. Sin embargo, inmediatamente después de eso caímos de nuevo en esa polarización televisiva que en realidad no está en las matemáticas del 80-20. Eso es una de las cosas que a mí quizás me preocupa. ¿Cuál va a ser el rol de los medios? ¿Se van a ir por esa chimuchina de la polarización o vamos a entender las matemáticas y vamos a partir de ahí? Es quizás lo que me preocupa, pero bastante clara tu opinión. Oye, Lucía, hablemos de seguridad. Yo, la verdad, sé que hay hecho varios estudios con respecto al tema de Carabineros y la reforma, que es un gran tema, porque están muchos síntomas del modelo reflejados en lo que pasa con Carabineros, que se mandan solos, como dijo alguna vez algún exministro, que no le rinden cuenta a la sociedad civil. También el modelo ha sido muy exitoso en generar muchos individuos y menos ciudadanos.
Esa es una fenomenología interesante. Se habla mucho de la anomia que tenemos, de la falta de respeto por la autoridad, que no es buena. Entonces, hay un montón de síntomas que se generaron del modelo hacia la sociedad y que repercuten en la fuerza pública. Y quisiera ver cómo lo habéis visto en tu estudio, más allá de la mecánica sistémica, que quisiéramos entender también en quizás tu postura hacia las propuestas de cómo reformar, pero cómo ha sido ese análisis como antropológico con el problema de Carabineros y todo eso. Sí, a ver, bueno, ese es un tema súper largo, pero lo primero que te diría es que efectivamente Carabineros es una institución que en la transición quedó muy bien aspectada. Primero porque fueron enormemente inteligentes en cambiar su rol, ¿no? Una vez pasado el caso de Gollados, Carabineros cambia su estrategia de comunicación, su estrategia de desarrollo, su logo, su mod, todo, porque se dan cuenta que estaban yéndose en picada con el resto del, digamos, del régimen. Y establecen una relación con la comunidad que es una relación basada en tres cosas. Uno, la percepción de que no son corruptos. Dos, la percepción que son efectivamente muy eficientes. Y tres, la percepción de que los problemas del crimen son responsabilidad de otros, ya sean el gobierno o los fiscales o, no sé, la policía o la cárcel. Y eso se mantuvo por un tiempo muy largo. Y la política, en la transición que hablamos al inicio, bueno, dejó que crezcan, dejó que hagan, dejó que decidan, porque finalmente era una institución que no generaba problemas. Y en la política, como tú sabes bien, cuando uno está en el gobierno, no se va a dedicar a reformar a alguien que no te genera problemas, cuando tienes diversos otros pedazos de problemas, ¿cierto? Entonces ahí, en ese punto específico, eh, como que todo empieza a evidenciarse, porque efectivamente habían problemas. Hace muchos años las encuestas ya demostraban que un grupo importante de la ciudadanía no estaba para nada contenta con el trabajo de la policía, los barrios donde había más presencia de crimen seguían creciendo, pero bueno, la cosa estaba más o menos en piloto automático. Los últimos 4 gobiernos, su principal oferta fue aumentar la cantidad de carabineros, pero ahí entramos en la situación de la crisis del fraude policial, llamado Paco Gate, ¿cierto? Y nos enteramos que, bueno, básicamente es tanto el dinero que se les ha dado y es tanta la autonomía que, bueno, se echaron creo que entre 8 y 10 millones de dólares y nadie se dio cuenta. O sea, pasaron por todos los procesos y lo supieron manejar muy bien, con lo cual se cae la sensación de que eran incorruptibles, ¿no? Adentro además se genera un problema y es que si tú eres suboficial y te agarran, no sé, recibiendo un cigarrillo de regalo, te votan inmediatamente y estos eran todos los oficiales. Entonces se genera esta sensación de, bueno, acá efectivamente hay un problema institucional. Y de ahí saltamos al caso Catrillanca, la operación Huracán, y de ahí caímos, digamos, en octubre de 2019, donde lo que históricamente se viene viviendo en la Araucanía hace muchos años, que es el abuso policial, el uso excesivo de la fuerza, el uso indiscriminado de balines, todo eso se ve, pero se ve en prime time en la Plaza Italia / Dignidad / Baquedano. Y de un momento a otro, la gente de Santiago, que siempre justificaba la violencia en el sur, porque, bueno, asumía que eran terroristas o lo que sea, o justificaba la violencia contra los estudiantes en el Instituto Nacional porque asumía que eran vándalos, siempre había una justificación de este otro extraño o criminal. Ahora se da cuenta que en realidad hay gente que está marchando y que está marchando pacíficamente y que termina baleada, sin ojos, maltratada, torturada, en fin. Entonces, esa debacle es una debacle, digamos, de rasgos históricos. ¿Ah? Nunca le había pasado en los últimos años a Carabineros con ese nivel de crisis. Es verdad, sí, que la gente todavía quiere una policía que la proteja. O sea, creo que no estamos en una circunstancia donde la gente está diciendo no queremos tener policía, por el contrario, pero quieren una policía distinta. Y acá se engancha con el tema constitucional, porque es imposible cambiar a la policía hoy, porque la Constitución del 80 dejó la ley orgánica de carabineros dentro de la Constitución. Por ende, para cambiar casi cualquier cosa necesitas 4/7 de quórum calificado y eso casi nunca se logra tener. Y además, los gobiernos hasta ahora generalmente privilegiaron otras áreas de cambio. El área militar y el área policial, que eran consideradas probablemente aquellas más complejas en esta transición pactada, no han sido tomadas o han sido tocadas. Entonces, ahora estamos en una circunstancia donde efectivamente yo creo que ese va a ser un tema muy importante en la constituyente,
Y además va a ser un tema fundamental para el próximo gobierno, porque o reforma la policía o vamos a seguir dando tumbos de escándalo en escándalo. Sí, con respecto a eso, claro, pareciera haber un enfoque en donde hay una discusión ahí de si esto es un problema directamente de orden público o un problema de análisis más profundo. Yo creo que son dos cosas diferentes en dos dimensiones y en dos posiciones diferentes, las dos son igual de válidas, pero claro, pareciera ser que los bloques políticos, uno están 100% enfocados en el orden público y el Estado de Derecho, y el otro 100% enfocado en derechos humanos y en destruir cualquier cosa institucional. Con respecto a eso, nosotros vimos que se hizo una reestructuración en la Policía de Investigaciones bastante exitosa, que fue a largo plazo, como de por lo menos 10, 12, 15 años, y todo hoy día vemos una Policía de Investigaciones bastante bien instalada, bastante bien parada con respecto a lo que pasaba hace 10, 15 años versus la altura moral que tenía Carabineros, ¿no? ¿Se te hace que hay un modelo ejecutable similar a la reforma de la Policía de Investigaciones versus Carabineros? Yo sé que son diferentes, pero ¿hay algún proceso ahí del que podamos sacar algún enriquecimiento para mejorar Carabineros? Más allá de cambiar la Constitución para poder hacerlo, ¿hay algún modelo clonable, un escalamiento exitoso parecido al de Sí. Policía de Investigaciones? A ver, lo primero es que efectivamente la policía está para resguardar el orden y todas las acciones que tiene que tomar tienen que estar en el marco del respeto de los derechos humanos. No hay ni un justificativo para la violación de derechos humanos, ni siquiera la prevención del delito. O sea, violar los derechos humanos está por encima de cualquier otro privilegio o acción que pueda tener la policía. Y eso es fundamental acá y en China, ¿cierto? Cuando uno discute lo que pasa en China, lo discute desde ahí justamente. Y creo que una de las cosas que tenemos que tener en claro es que el tema siempre en el mundo entero alguien tiene que vigilar a los vigilantes, porque la policía es el músculo principal que tiene el Estado por el monopolio del uso de la fuerza, digamos, Max Weber allá en los anales de la sociología. Entonces, si tú le das ese poder, que hoy en día además se suma con la inteligencia, con los datos, con el acceso a saber bien quién eres, dónde estás, qué estás haciendo, etcétera, 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 es un poder demasiado grande si no tienes un mundo civil que sea un contrapeso. ¿Cierto? Entonces yo puedo venir y decirte, Catrillanca nos disparó y nosotros le contestamos y bueno, uno dice, ok, porque no hay un contrapeso de información. Entonces, lo que uno ve en las policías modernas que se están reformando es que están tratando de construir esos contrapesos civiles, ¿cierto? La policía de investigaciones también tenía unos problemas tremendos, tremendos, organizativos, de todo estilo, y pasó por una reforma bastante interesante, pero claro, es una policía civil, donde se permitió el ingreso de gente universitaria, pero todavía tiene un montón de problemas, entre ellos que la mitad de las órdenes de investigar en el país la hace Carabineros. Entonces es una policía que, digamos, hace la mitad de las cosas que debería hacer en el país porque no le da el pie de fuerza para hacerlo todo. Y sin duda también tiene niveles importantes todavía de autonomía. Creo que el modelo de la policía de Carabineros, tú puedes ver lo que pasó en Irlanda del Norte, cierto post-conflicto, tú puedes ver lo que ha pasado en algunas policías más violentas o con crisis de legitimidad en Estados Unidos. Hay modelos para entender qué es lo que se requiere. Pero lo más importante, Mariano, es que ya tanto la Comisión de Expertos del Gobierno como la Comisión de Expertos del Senado, donde yo participé, tenemos un acuerdo del 99% de las cosas que hay que hacer. El tema es político, porque hay que tener la capacidad, el liderazgo y el poder político para sentarse con la policía y después de 30 años de tener, digamos, la manga bien ancha, empezar a ajustar los privilegios, empezar a ajustar las situaciones de autonomía. Hoy Y, día eso no está. Por eso te digo que eso tiene que suceder el próximo gobierno. y leemos fino, esa voluntad política, esa manga que hay que achicar, ¿dónde está coyunturalmente? ¿Dónde está el problema? ¿Es un problema que tiene que ver con la ideología de izquierda versus derecha? ¿O tiene que ver básicamente con la mecánica sistémica de cómo se dan las legislaciones, de cómo se da la conversación en el Congreso? ¿Con qué tiene que ver exactamente? Sí, yo te diría, a ver, hay varios componentes. El primero es que efectivamente el mundo civil político no se ha capacitado en este tema porque le entregó el tema a Carabineros.
Entonces, es muy difícil tener una conversación técnica de par a par, porque Carabineros llega y efectivamente son los que saben de seguridad y los civiles que están enfrente en el ministerio, por ejemplo, es gente que ayer llegó al tema, o sea, que vienen corriendo muy atrás, ¿no? Y esa es una debilidad de la estructura del Estado y de la política que los partidos tienen que enfrentar. Necesitamos gente que sepa y que cuando la policía le diga necesito 6 aviones no tripulados para asegurarnos que en la frontera no pase nadie, alguien le responda, bueno, pero los aviones no tripulados a ese nivel de altitud tienen dificultad para volar y las, ¿me entiendes? Necesitamos ese tipo de conversación. Y ese tipo de conversación hoy día no está. Hoy día la conversación es necesito 6 tripulados, no tripulados y tú, ok, ¿cuánto cuestan? Esa es una parte del problema. Una segunda parte del problema es que la seguridad se convirtió desde mediados de los 90 en adelante en un tema electoral muy fuerte, donde la sensación que tiene el mundo de centro izquierda es que siempre quedan como prodelincuentes si hablan de estos temas que estamos conversando. Entonces hay una cierta inhibición de ese mundo, ¿cierto?, de avanzar con los temas profundos de la reforma. Y por otro lado, la derecha se da cuenta que con la idea peregrina de la pena de muerte, los más castigos, la ley con nombre y apellido, ¿cierto?, el aumento de los castigos en situaciones específicas, la creación de tipos penales, etcétera, etcétera, también fortalece su base electoral. Entonces, por eso te digo que un año electoral no se puede hacer casi nada, porque ese es el segundo elemento. Y el tercer elemento que es súper importante es que Carabineros, en general las policías son así, yo trabajo en casi todos los países de América Latina y esto sucede, pero Carabineros es muy reacio a las críticas. O sea, ellos siempre asumen que si tú eres crítico es porque los quieres destruir y no porque quieres generar una institución mejor, ¿no? Entonces, al ser reacio a las críticas o al asumir las críticas desde la autoprotección, pucha, es muy difícil hacer reformas, porque en el fondo tú tienes un aparato, una policía que se cierra como un armadillo. Entonces tú dices, acá hay un problema de corrupción y tú se cierra y dice, no, es una manzana podrida, es un elemento que es y lo vamos a sacar y ahora es ex carabinero y se solucionó el problema. Entonces, si tú juntas estos tres elementos, estos son los tres elementos que hacen que esto sea tan difícil. Pero ya hoy día creo que estamos en la capacidad de asegurar que probablemente casi todos los candidatos reconocen que es necesario avanzar con una agenda de transformación de los temas de seguridad, ¿no? No solamente por lo que hemos hablado, sino porque efectivamente lo que están haciendo no sirve. O sea, efectivamente ha aumentado los homicidios, ha aumentado los barrios más complejos, el tema de la droga no ha disminuido, y los presupuestos que le hemos pasado a las policías son cada día más grandes, y las dotaciones, etcétera, etcétera. Entonces, si no funciona, ¿por qué seguimos haciendo lo mismo? Sí, pareciera ir, no pareciera, hay un problema ahí de entendimiento en la profundidad de las cosas, ¿no? Y si yo miro y escucho todo lo que tú me dices, más sumando a otros expertos que escucho, al final todo va hacia la Constitución nuevamente. Todos los caminos como que nos están llevando a Roma. Y sí, pues preocupante la politización electoral en la que se ha instrumentalizado el orden público y a la seguridad. Pues es complejo tener un debate ahí cuando se transforma en un producto, ¿no? Así que nada. Oye, Así Lucía, es, pero ese es el desafío a hacer política. Yo digo, creo que es mucho mejor esta política donde hay debate que esa política, digamos, de antagonista. monosílabos, ¿no? De acuerdo permanente. Entonces, nada, ahora lo que toca es reconocer que somos todos iguales y que todos podemos tener ideas y bueno, toca discutirlas. Oye, Lucía, para ir cerrando, porque se tienen que hacer muchas cosas y agradecerte. ¿Está ahí en un ángulo optimista y expectante con el proceso? Que pareciera que sí. ¿O estáis más bien preocupada y un poco como en un olfateo de sabueso así con el proceso? ¿Cómo lo estáis viendo Con el constituyente, con dices el tú. constituyente? No, a ver, cada vez que uno trata de hacer un cambio más estructural, efectivamente hay enormes desafíos que generan preocupación, ¿no? Y Chile está en una coordenada tiempo-espacio muy compleja. Va a ser el post-COVID, va a ser un gobierno muy débil, digamos, va a ser gente que está muy frustrada, hay mucha violencia social en la calle, no violencia de protesta, sino del señor que te pasa al lado en el auto y te patea el auto porque ibas muy lento.
o del vecino que te manda la policía porque tienes la música, o sea, hay mucha violencia, como, ¿no? Que puede ser también por todo este tiempo, la incertidumbre que hemos vivido, en fin. Entonces, efectivamente, yo tengo, digamos, una mirada más bien preocupada. Creo que están las herramientas para disipar esas cosas, pero va a ser un proceso. Esto no es, ya el 12 de abril, cerramos capítulo, ponemos música, celebramos, todos van a celebrar porque todos van a ganar, ¿cierto? Así es la política. Y de ahí empiezan y en 9 meses más que nos llamen para celebrar de nuevo que tenemos la Constitución. No, esto va a ser un proceso duro, porque estamos hablando de la redistribución del poder. Y si no se hace bien, puede terminar, digamos, naufragando, ¿no? Entonces, ciertamente, digamos, trato de ser optimista por las cosas que uno ve que se pueden hacer, pero los riesgos son también fundamentales. Sí, yo lo que estoy... Mira, el otro día salió un concepto bien interesante entrevistando a Jorge Baradit, y él habló de que quizás a los partidos políticos les hace falta su propio 18 de octubre. Y yo no descarto que en este proceso constituyente pase y venga un 18 de octubre entre los partidos, algún terremoto, un tsunami fuerte, y la prerrogativa de hacer política se desconecte un poco de los partidos y se vuelva mucho más ciudadana aún. No sé cómo lo veis tú eso, pero a mí me suena coherente. O sea, a ver, 10 y 11 de abril vamos a ver si sale electo. Imagínate que el 30% de los votos los saquen los independientes. Ese es un tsunami, un tsunami, como diría el presidente Piñera, grave, gravísimo, ¿me entiendes? Porque los partidos, el poder se sigue entregando, y el poder me refiero a quienes están en el Consejo de Transparencia, a quienes están en la Comisión Nacional de Televisión, quienes están en los directorios públicos. Todo eso se sigue repartiendo en base a la idea de que existen 2 coaliciones y 6 partidos. Pero si vamos a la constituyente y resulta que 40% o 30% de los electos son independientes, eso va a hacer crujir las estructuras partidarias, porque va a ser como muy evidente que representan a poca gente. Ahora, mi impresión es que los partidos van a mover todas sus máquinas, la gente es más ordenada, es la militante, entonces pueden llegar a tener un nivel de representación importante, pero ahí esa es la lectura que hay que esperar a hacer. Y ahí se va a venir efectivamente un tsunami. Pero también, Mariano, y tú has visto, hay mucha gente muy joven postulando. Yo tengo incluso alumnos de la universidad que están candidatos, y esa gente está muchas veces participando desde fuera o desde dentro, pero subvirtiendo las reglas básicas de la transición. Y eso me parece que va a ser bueno también. Sí, al fin y al cabo vienen con un background, su disco duro tiene un software de gente joven y viene grabado con ciertas prácticas y ciertas tendencias políticas que están súper instaladas hoy día en el diálogo y en el relato. Pero sí, yo creo que ahí va a estar lo más interesante. ¿Qué representatividad va a tener el independiente y de qué tamaño va a ser el terremoto? Porque va a haber un pequeño cimiento telúrico y vamos a ver de qué tamaño. Así que no, estamos todos expectantes. Oye, Lucía, muchas gracias, y siempre es bueno tener gente experta en la plataforma, siempre estás bienvenida con tu idea a la plataforma y ojalá que te volvamos a ver en el proceso de la conversación post 11 de abril. Bueno, no, gracias a ti, Mariano. Mucha suerte y me alegro que estén haciendo estos espacios porque, como dijimos, hay que abrir las redes, el todo, para que la gente que esté interesada pueda sentir que participa y efectivamente pueda participar informada. Así que nada, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Lucía. Buenas tardes.